Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar con ejercicios de aplicaciones, ejemplos de lo que son los usos de los timers. Bueno, acá tenemos un ejercicio que nos dice lo siguiente: elabora la programación con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar una señal de marcha a push button 1, después de 3 segundos se enciende una lámpara. 5 segundos después se apaga automáticamente. Al pulsar paro, push button 2, de ser necesario para detener el sistema. Para ello venimos a nuestro programa, al software GMWin. Vamos a crear un nuevo archivo. Bien, ya saben ustedes cómo crearlo. Ahora vamos a hacer nuestro sistema de arranque que ya todos manejan, en donde tenemos un pulsador de paro, un pulsador de marcha y vamos a tener lo que nosotros vamos a conocer, ¿verdad?, como una retención eléctrica. Entonces vamos a instalar acá la retención. Ahora acá vamos a crear, vamos a necesitar dos timers. Vamos a crear la primera función de bloques, traemos al primer timer, decimos que sí, y bueno, lo pueden hacer de uno en uno o sacarlos todos a la vez. En este caso, como yo ya sé que son dos, pues entonces los dos los voy a dejar acá para que ya tenerlos acá instalados. Bien, aquí ya tenemos el primer timer. Entonces ahora vamos vamos a poner dos lámparas, dos salidas como un ejemplo. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer esta situación y ahora vamos a dibujar una línea vertical y vamos a instalar dos lámparas. Vamos a dejar como una especie de ejemplo de salida. Ahora aquí vamos a instalar otro contacto normalmente abierto para poder nosotros ya sé por qué era el problema, pero bueno, no importa, aquí vamos a dejarlo así. Aquí ya tenemos nuestra programación. Ahora para que se vaya creando nuestra lista de variables, aquí ya solo tenemos dos elementos, dos componentes que son los timers. Entonces ahora vamos a crear nuestra lista de variables. La primera entrada va a ser un push button 1, que es el de marcha, y le asignaremos que ese va a ser la I. Como es el primero que vamos a instalar, pues entonces va a ser la I 0.0.0. Este es el pulsador de paro, por lo tanto vamos a poner push button 2 y a este lo vamos a asignar hacia la entrada que continúa, que es la I 0.0.1. Ahora esto de acá van a ser, esta va a ser una memoria del sistema. La dejamos que auto asigne. Acá llamamos porque este lo vamos a asociar a esa memoria. Entonces, para asociarlo hacemos el llamado de esa marca. Nos dice ahí el problema de que tenemos un tiempo de encendido y un tiempo para apagado. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos? Tenemos 3 segundos para que se encienda y 5 segundos que van a durar encendida. Entonces venimos acá, este tiempo va a ser de 3 segundos, por lo tanto ubicamos los 3 segundos y este lo vamos a llamar el timer 1. Lo vamos a dejar así. Este va a ser el tiempo de encendido. Entonces ponemos allí el tiempo de encendido. Vamos a poner que es, lo vamos a poner en inglés on. Este de acá va a ser el tiempo de encendido. Esa etiqueta, esa viñeta nos va a servir para eso. Ahora este contacto de acá lo vamos a asociar precisamente al timer 1. El timer 1 es quien va a mandar a encender las lámparas. Entonces buscamos la salida Q de ese timer 1 y lo asociamos ahí. Estas van a ser las lámparas, por lo tanto vamos a crear esas lámparas o esa variable y las asignaremos a la salida del slot 2. La primera es el Q0.0.2, Q0.2.0, perdón. Esta va a ser la lámpara 2. Y como ya tenemos asignada la Q0.2.0, vamos a asignar la que está a continuación, que es la Q0.2.1. Ahora, ya teniendo asignadas esas dos lámparas acá, este timer lo vamos a ocupar. Este va a ser el timer 2. Lo vamos a utilizar para medir el tiempo de apagado. Por lo tanto, aquí le vamos a poner OP del sistema, ¿verdad? Tiempo OP de apagado.
Ahora este timer se va a encender inmediatamente que se enciendan las lámparas, por lo tanto lo va a mandar a activar la salida Q del timer 1. Y cuando termine de transcurrir el tiempo, que en el caso de este nos ha pedido de que configuremos o preajustemos el tiempo de 5 segundos, cuando termine de estar esos 5 segundos, pues va a mandar a apagar el sistema. Entonces, para ello necesitamos apagarla en donde ha iniciado el sistema. Entonces, acá ponemos un contacto normalmente cerrado y lo vamos a mandar a activar con la salida del timer 2. O sea, buscamos en toda nuestra lista de variables Q2 y donde encontremos Q2, aquí es importante manejar eso, ¿verdad? En donde encontremos Q2, estos debemos estar claros las variables que nos están generando cada vez que creamos una función de bloque. Entonces el timer 2 es el que nosotros necesitamos. Ahora vamos a hacer una simulación. Hacemos, bueno, no hemos compilado, pero el mismo programa nos hace la compilación. Teniendo nuestro simulador abierto, vamos a iniciar una ejecución. Ya entendemos que vamos a pulsar el push button 1 para que se active la marca enciende el timer enciende a la lámpara a la vez que ha encendido el segundo timer. Cuando las lámparas están encendidas, este segundo timer cuenta un tiempo para mandar a apagar el sistema. Entonces vamos a ver, encendemos ahí, como podemos ver ahí está transcurriendo el primer tiempo, se encienden las lámparas, transcurre el segundo tiempo, se enciende, para que se apaguen las lámparas. Y ahí se detiene el sistema. Volvemos a hacer esta simulación. Pulsamos acá, el tiempo, se encienden las lámparas, transcurre el otro tiempo, se apagan las lámparas. Y cuando se apagan las lámparas, ahí termina la ejecución de este programa. Habiendo hecho la pequeña simulación, ya podemos cargar el programa y correrlo en nuestro simulador, en nuestro entrenador que tenemos. Claro está de que para ello debemos hacer todas las conexiones de las entradas y de la salida. Todo eso lo explicamos en los tutoriales de montaje. Entonces cargamos el programa. Después de que haya cargado el programa, lo que vamos a venir a realizar es una pequeña simulación. Encendemos, corre un tiempo para que se enciendan las lámparas, corre un tiempo y las lámparas se apagarán, como podemos observar ahí. Estamos instalando dos lámparas, o instalamos dos lámparas. Como podemos ver, hemos instalado dos lámparas y esas son las pruebas que estamos haciendo. Pulsamos, se pasa un tiempo, se encienden las dos lámparas y pasa un tiempo y se deberán apagar. He puesto esta lámpara, pero para la otra que vamos a ocupar esta lámpara de acá. En un segundo momento de este ejercicio, lo que nosotros vamos a observar aquí es una pequeña variante, un pequeño cambio en la programación, porque ahora nos están integrando otra condición de trabajo. Lo primero que nos está diciendo es que ahora, al dar una señal de marcha al push button 1, pasen 3 segundos y las lámparas se encienden, 5 segundos y las lámparas se apagan automáticamente. Esto de aquí es idéntico al anterior. Pero ahora acá, cuando dice se vuelve a repetir el ciclo, o sea, esa parte donde se vuelve a repetir el ciclo de encendido, de apagado, de forma indefinida hasta presionar el push button 2. O sea, de que ahora en la última parte se va a estar encendiendo y apagando de manera indefinida. Para ello vamos a desconectar, porque lo tenemos conectado todavía, y lo que vamos a hacer es ingresar una línea, o vamos a insertar una línea de trabajo. Para tener suficiente espacio vamos a insertar otra. Veo que no me da suficiente espacio, insertamos otra línea de trabajo. Y lo que vamos a hacer es evitar de que ahora vamos a venir a parar el sistema desde aquí. No necesitamos pararlo desde ahí. Lo que queremos ahora es apagarlo antes de que llegue a la parte en donde nosotros tenemos nuestro paro y marcha. Entonces allí vamos a buscar cómo en la línea 2, en la escalera 2, vamos a crear una especie de memoria que nos ayude a hacer este paso que estamos haciendo. O sea, ahora la memoria, esta memoria va a ser activada por la memoria del sistema M1. Esa memoria del sistema va a activar una segunda memoria, la cual vamos a llamar M2, y dejaremos de que el sistema autoasigne una ubicación. Entonces ahora, en vez de venir a apagarse
acá en donde tenemos nuestra línea de paro y marcha, se va a venir a apagar a la escalera 2, que es en donde vamos a ubicar el contacto asociado a la Q de salida del timer 2, que es TQ2. Entonces venimos, lo ponemos allí, pero ahora este timer no lo va a encender M1, sino que lo va a mandar a encender la memoria 2. Entonces cambiamos esa variable y ahora sí va a estar de manera indefinida encendiéndose y apagando. Vamos a ver. Bien, vamos a dejarlo acá y lo vamos a disminuir un poquito, lo vamos a cargar al programa, lo vamos a cargar ahorita al PLC. Cargamos los nuevos cambios que tiene la programación después de que termine de realizar esa carga, y acá nosotros no hemos realizado ningún cambio. Por lo tanto, al venir a pulsar nuestro marcha, vamos a pulsar marcha, va a pasar un tiempo para que se enciendan las lámparas, un tiempo para que se apaguen. Vamos a esperar esos segundos para que se apaguen. Pero ahora el sistema automáticamente volverá a encenderse, apagarse, encenderse, apagarse, y así va a estar de manera indefinida hasta que nosotros pulsemos el paro. Voy a desconectar ahorita acá para disminuirles el tiempo. En este caso le voy a poner simplemente un segundo acá. Y como podemos ver, las lámparas ahí, el sistema no se ha detenido. Ahí están encendiéndose y apagando. Ahí están encendiéndose y apagando, y yo estoy editando acá. Venimos acá, a este otro le vamos a cargar la nueva programación, los un segundo. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es cargar esta nueva programación al sistema. Entonces venimos y cargamos esa programación. Esperamos que haga la carga del programa. Cuando el programa se haya cargado, esperamos que cargue. Y ahora venimos, después de que se haya cargado toda la programación, ahí ya ha cargado la programación, venimos acá al sistema y verificamos de que ahora los tiempos son más cortos. Vamos a hacer una toma acá, como podemos observar, las lámparas se van a estar encendiendo y apagando. En este caso solo las salidas son las que se están activando, al menos de que activemos la entrada de paro o marcha. Bien, muchísimas gracias a todos los que están siguiendo nuestro trabajo en nuestro canal de YouTube y están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy pues yo me despido. Tengan todos un buen día. Como siempre, el profesor Reiner le desea lo mejor.